Yo soy María del Cerro, soy parte de Vox Jóvenes Madrid y nada, agradeceros pues eso, que estéis aquí, felicitar, no quiero que se me escape el felicitar a todos los Josés hoy y a todos los papás que haya por aquí. Muchísimas felicidades y bueno, sabemos que España está atravesando unos momentos muy complicados, nosotros como jóvenes también los sufrimos, pero lo que hay que entender es que no podemos perder la esperanza y es por ello que tenemos hoy aquí a dos guerreros que están recorriéndose toda España, dando la batalla, cada uno en su terreno, pero siempre por un propósito común. Tenemos a Carlos Hernández Quero, que es nuestro portavoz adjunto en el Congreso de los Diputados y también nuestro portavoz nacional de Vivienda. Muchísimas gracias. Y por otro lado, pues tenemos también a Isabel Pérez, Isabel la Buena, la llamamos aquí. Muchísimas gracias por venir, es nuestra portavoz en la Asamblea de Madrid y también nuestra portavoz nacional de la Agenda España. Así que nada, todo vuestro y muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por venir, me extiendo poquísimo. En primer lugar, gracias a Carlos Hernández Quero, como bien han mencionado, portavoz nacional de Vivienda de Vox, Isabel Pérez Moñino, portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid. Dos figuras que en estos momentos creo que son trascendentales para lo que necesitamos que sea un giro de 180 grados en nuestro país, en España. Y creo que sobre todo es muy importante que pongamos especial énfasis en lo que está sucediendo en Madrid, ¿no? En la capital, donde además creo que esa estafa que el presidente Santiago tanto reitera del Partido Popular mejor se ve representada en la figura de Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Quien de cara al público dice una cosa, de cara al público parece muchas veces tener unas opiniones o unas ideas similares en cierto sentido a las que promulga Vox, y luego vemos que a la hora de la verdad, a la hora de votar, a la hora de hacer política, hace todo lo contrario, se suma al socialismo y muestra pues esa cara oculta, ¿no?, del Partido Popular que, por ejemplo, en Europa sí que en coalición con el Partido Socialista tienen muy clara esa agenda globalista, esa agenda 2030 que está destruyendo el mercado de la vivienda, y en Madrid los jóvenes lo estáis sufriendo de primera mano, que está haciendo que los barrios sean cada vez más inseguros, y algo también muy importante de lo que hablaremos, que está destruyendo la identidad cultural de nuestros barrios, de nuestras ciudades, de nuestras provincias. Por lo tanto, sí que me gustaría ya empezar con Isabel Pérez Moñino, en primer lugar, que hoy ha tenido una votación muy importante, ¿no?, porque ha planteado a la Asamblea de Madrid el hecho de que, por puro sentido común, sean los españoles los que puedan acceder de forma prioritaria a las viviendas de protección oficial, a las viviendas públicas, y no sé si por sorpresa o no, pero la respuesta del Partido Popular ha sido sumarse a toda la izquierda, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Unai, muchísimas gracias a todos por venir hoy a este encuentro, que yo creo que es importantísimo para que podáis escuchar nuestras propuestas de primera mano e impulsar juntos ese giro, ese cambio de rumbo de 180 grados que necesita nuestro país y que necesita también nuestra región, Madrid. Y vengo del Pleno de la Asamblea, donde hoy Vox ha planteado una propuesta de sentido común y de justicia. Planteábamos una fiscalidad diferenciada en materia de vivienda para compradores extranjeros y el Partido Popular ha votado en contra. Esta propuesta era muy sencilla, y es que nosotros entendemos que no es justo que pague lo mismo un joven español que quiere vivir en Madrid, que quiere echar raíces en Madrid, que un fondo o que un extranjero que viene a hacer negocio con Madrid, a comprar vivienda. El Partido Popular ha votado en contra. Nosotros pedíamos que la recaudación por ese impuesto, por esa fiscalidad diferenciada, se destinara a construir vivienda pública, pero para españoles, porque hemos visto que el Partido Popular en Madrid, la poca vivienda pública que construye, pues la destina a beneficiarios que no han nacido en España. Nosotros creemos que los impuestos que tiene que pagar un español que accede a su primera vivienda tiene que ser cero. Y en este sentido habíamos planteado esta propuesta que como digo, pues es de justicia y de sentido común, pero que el Partido Popular, lamentablemente, pero esperado ya por todos, pues se ha vuelto a unir a la extrema izquierda para tumbar nuestra propuesta. Carlos, me parece muy interesante en concreto la figura de Isabel Díaz Ayuso, a la que vemos muchas veces presumir públicamente de que Madrid crece en PIB o atrae inversión, atrae empresas,
y sin embargo la realidad es que para algo tan trascendental como es que los jóvenes puedan emanciparse y formar una familia a través de una vivienda, por ejemplo, esto es algo que se está complicando cada vez más. ¿A qué crees que se debe esto? Es decir, la poca relación o la falta de correlación que existe entre presumir públicamente de un crecimiento, por ejemplo, en el PIB y sin embargo que los jóvenes cada vez, sobre todo los nacionales, lo tengan más difícil. Bueno, muchísimas gracias. No sé si se escucha bien al fondo, que hay bastante gente. Vale, estupendo. Bueno, para mí es un gusto estar aquí con Isabel, con Unai, con todos vosotros, hablando de algunos de los temas más acuciantes para ya más de una generación, porque lo es para la mía y soy mayor que muchos de vosotros, también menor que otros, pero mayor que muchos de vosotros, y mis amigos aún siguen ahí enredados y empantanados en las dificultades de emancipación y de acceso a una vivienda asequible, y los que tienen 10, 15 años menos pues se enfrentan ahora mismo a un panorama absolutamente delirante en el que lo más probable es que se vayan a quedar por muchísimo tiempo viviendo en casa de sus padres, que cuando puedan salir de allí lo único que les espere sea un piso compartido con extraños, con todo lo que esto tiene de cero autonomía, de cero privacidad, de cero intimidad, de cero estabilidad residencial, de cero seguridad, de cero salud mental, de cero capacidad de ahorro. Y bueno, a esto nos ha traído, desde luego, una política desquiciada que viene del Gobierno nacional, que es una opción política. Es una opción política que haya cada vez más personas buscando una casa y haya cada vez menos casas. Hay cada vez más personas buscando una casa porque en Madrid hay un lugar ahí cerca de Barajas que se llama Coladero Madrid-Barajas, por el cual entran a diario miles de personas, y en ese Coladero Madrid-Barajas las personas que llegan tienen la mala costumbre de querer dormir en una casa. Claro, de querer tener una casa con su salón, con su habitación, con su armario, y eso quiere decir más demandantes de vivienda. Pero es que en España, desde hace 15 años, prácticamente no se produce vivienda. En España, ni en Madrid, ni pública ni libre, no se produce vivienda. Por laberintos burocráticos, trabas, licencias, bloqueos, informes sectoriales, un laberinto absoluto. Ni pública ni privada. Pero es que además, sobre el parque ya construido, resulta que las medidas de control de precios que la izquierda ha venido imponiendo a nivel nacional han generado tal sensación de inseguridad jurídica que muchos propietarios han optado por sacar su vivienda del mercado, la han llevado a otros usos, no residenciales, temporada, turístico, por habitaciones, han dejado su vivienda vacía, la han puesto en venta, todo con tal de no sufrir y no enfrentarse a esta legislación desnortada, que lo que ha llevado es a un descenso brutal de la oferta de vivienda. ¿Qué quiere decir un descenso brutal de la oferta de vivienda? Que menos casas para más personas son menos metros cuadrados para cada español. Es que quien tiene una casa puede elegir, puede hacer un auténtico casting y solo va a dar su casa a los perfiles más solventes, a los perfiles más fiables. Y esto quiere decir que un joven, que una persona que está estudiando, que una persona que lleva muy poquito tiempo en el mercado laboral, que alguien que tiene una nómina muy baja, que alguien que tiene una familia y que tiene un niño a cargo o una abuela dependiente con Alzheimer, son perfiles a los que se les ha puesto una diana en la cabeza y se les ha dicho: usted es inalquilable y por tanto usted se va a quedar para toda la vida en su vieja casa, usted se va a quedar compartiendo con extraños, pero nunca va a poder formar un proyecto de vida. Este es el marco general que tenemos. Y ahora vamos a ver qué es lo que sucede en Madrid. Bueno, a mí es que me gustaría ver en una clasificación de toda una temporada, rivalizando a Ayuso Sánchez, quién saca más puntos a final de temporada en ver quién es más pro inmigración. Yo creo que gana Isabel Díaz Ayuso. Yo de verdad creo que gana Isabel Díaz Ayuso, porque Sánchez puede ser pro inmigración o anti inmigración en función de lo que le toque. Isabel Díaz Ayuso es una convencida pro inmigración. Es una convencida pro inmigración. Y claro, el tema de las casas, de la escasez de vivienda, de los precios disparatados, de la dificultad de acceso, va de casas y de personas. Algunos hablan solamente de que esto va de casas y que uno se pone a producir vivienda, le da la manivela de las casas y aquí tenemos el botón de arte de magia, que aunque solo se hacen en España 90.000 viviendas al año y actualmente hay un déficit de casi 1 millón de casas, aquí en un santiamén le damos al botoncito y por arte de magia o por esporas, ya uno no sabe cómo, van a haber crecido las casas que tienen que dar alojamiento a todas las personas que ahora mismo no lo tienen. Isabel Díaz Ayuso está en esto. Isabel Díaz Ayuso blasona de que Madrid sea una tierra de acogida en la que nadie es verdaderamente madrileño, porque este es el Madrid de todos los acentos, nuestra identidad consiste en no tener identidad y en ser una tierra en la que hay madrileños de Chamberí, de Usera, del barrio de Salamanca, de Tetuán, pero también hay madrileños de, bueno, pues, de donde uno quiera, de Pekín, de Bucarest, de Guayaquil, de Rabat, de donde uno quiera, porque madrileño es lo que uno elige ser. Los que somos de Madrid no somos nada más que un receptáculo, un contenedor que estamos esperando que aquí llegue todo el mundo a ser lo mismo que nosotros somos. Y esto
evidentemente tiene un impacto en la vivienda. ¿Cómo no lo iba a tener? Tenemos un desajuste, un descuadre brutal entre la gente que busca casa y las casas disponibles, pero brutal y cada vez más grande. No es que cada vez se vaya cortando, es que cada vez entra más gente y cada vez hay menos casas en el mercado como consecuencia de todas estas regulaciones. Entonces, podríamos decir que de una parte las políticas de izquierda, socialistas, han llevado a una merma brutal de la oferta y las políticas globalistas de la derecha globalista han llevado a tal repunte de la demanda que es imposible que la mayoría social en Madrid encuentre casa. Y Madrid se ha convertido en una ciudad cada vez más invivible para los propios madrileños, para sus clases populares, pero ya también para sus clases medias. Y es muy importante hablar de esto porque durante mucho tiempo, cuando se hablaba de vivienda, de pobreza infantil, de cuestiones sociales, hay quien pensaba que esto era dificultades que afrontaban las familias con menos renta, la gente que estaba ahí marginada y que básicamente eran problemas de unos pocos. Y lo que hoy tenemos es que en Madrid el hijo del médico, el hijo del empresario, el hijo del abogado, el hijo del profesor tampoco encuentra vivienda, que no es ya un problema de 4, sino que es un problema de todos. Y este es el Madrid que nos ha legado no solamente Isabel Díaz Ayuso, sino el Partido Popular después de 40 años de globalismo a la madrileña. Bueno, pues Isabel, el otro día te veíamos en las calles de Madrid, como haces muchas veces, y en este caso escuchando a los jóvenes, ¿no?, de forma directa. Yo tengo mucho interés, y seguro que además aquí muchos se sienten representados, por conocer qué te contaban, ¿no? Cuáles son las principales problemáticas a las que en estos momentos se están enfrentando y también qué te decían, por ejemplo, de ese bipartidismo que a nivel nacional ha estado imperando, pese a que en Madrid siempre ha sido el Partido Popular el que más tiempo ha estado al mando, y si creen que es el bipartidismo el que les puede solventar estos problemas o, por lo contrario, lo único que va a hacer con el paso del tiempo es agravarlos. Bueno, a mí me encanta hablar con los jóvenes porque los jóvenes no se creen las milongas que le cuentan los medios subvencionados por el Partido Popular y por el Partido Socialista. Accedéis directamente a la información a través de las redes sociales, a los mensajes que lanza nuestro presidente Santiago Abascal, que lanza Carlos Hernández Quero desde el Congreso, que lanzamos cualquier portavoz nacional o regional. Entonces, tenéis el mensaje limpio, ¿no?, sin el filtro ni el sesgo del periodista subvencionado que le interesa decir pues, lo que dice la sede de Génova o la sede de Ferraz. Y los jóvenes, pues en general, comparten las mismas preocupaciones, ¿no? A mí me gusta mucho estar en la calle, los que me conocéis lo sabéis, y me gusta mucho hablar con la gente para saber cuáles son los problemas que tienen, pues en este caso, los jóvenes. Y los jóvenes, el otro día estaba en una mesa en Leganés y todos coincidían en lo mismo, ¿no? Ese problema de seguridad, de no poder caminar tranquilos por las calles, especialmente las chicas jóvenes. Me decían que muchas han tenido que condicionar su vestimenta para volver a su casa, que han tenido que modificar su vestimenta cuando cogen el transporte público a determinadas horas, que han tenido que modificar sus horas de entrada y de salida o que les tiene que acompañar algún amigo a casa. Y esto es terrible, ¿no?, que hayamos perdido libertad para poder movernos por nuestro barrio, por nuestra calle, por nuestro municipio. Y todos señalaban a lo mismo, ¿no?, a esa inmigración masiva, esa inmigración descontrolada que están llenando nuestros barrios de verdadera inseguridad. Y otro problema del que me hablaban, aparejado también a la inmigración masiva, es esa pérdida de identidad. En barrios como, por ejemplo, Aluche, donde tengo varios amigos, en la calle Camarena, hemos visto pues, esa transformación del barrio, ¿no?, esa panadería de toda la vida que se ha convertido en una frutería marroquí, o ese negocio de toda la vida que hoy es un establecimiento chino. Y ya los vecinos pues no se reconocen en la calle, no reconocen a su vecino de toda la vida. Han cambiado pues, los vecinos españoles que vivían en un bloque y que compartían pues, momentos, compartían conversaciones, compartían anécdotas, por vecinos que llegan de otras partes del mundo que muchas veces no hablan ni el propio idioma. Y pues esa pérdida de identidad de los barrios. Y eso también pues les preocupa mucho a los jóvenes. Y el acceso a la vivienda, por supuesto, es un problema enorme que hoy tienen los jóvenes, tanto en alquiler como en compra. Y estamos viendo en Madrid, por ejemplo, cómo en determinados barrios está copando el mercado de la vivienda pues, los inversores extranjeros de los que antes hablaba. El año pasado, en Madrid, el 22% de las compraventas de viviendas de más de 500.000 euros en Madrid fueron realizadas por extranjeros. Es decir, casi una de cada 4 viviendas de más de 500.000 euros en Madrid fueron compradas por extranjeros. Y luego el alquiler, por supuesto. Estamos viendo en muchos barrios, especialmente del extrarradio, cómo se están hacinando familias extranjeras que viven
4 o 5 familias en una casa donde antes vivía una familia. Con lo cual, estamos obligando a los jóvenes a competir en el mercado del alquiler, en este caso, pues con familias que están dispuestas a pagar más porque son más. Entonces, yo creo que tenemos que poner freno a esto, tenemos que abordar el problema de la oferta, por supuesto, pues liberar suelo que está secuestrado por las administraciones, reducir burocracia, eliminar los impuestos para la compra de primera vivienda, establecer esta fiscalidad diferenciada para compradores extranjeros, pero también tenemos que analizar la demanda, porque aquí en Madrid, donde según Ayuso caben todos los acentos, donde Madrid es la casa de todos, donde aquí no hay muros, donde sigue llegando gente a nuestra región, y vemos pues el coladero Madrid-Barajas, donde cada día siguen llegando personas que pasan directamente a las listas de los beneficiarios de las ayudas al alquiler, de las ayudas a la vivienda pública, de las ayudas a la maternidad, ayudas todas ellas impulsadas y financiadas por el Partido Popular en Madrid, lo que está provocando un efecto llamada a nuestra región. Ayuso presume de que hemos crecido en 1 millón de habitantes y sigue llamando a gente. La pregunta que nosotros le hacemos siempre es que si no hay vivienda para los que ya están aquí, ¿dónde piensa meter a las miles y miles de personas que siguen llegando a nuestra región? Estamos empezando a ver chabolismo, tiendas de campaña en la M30, que seguro que vosotros también lo habéis visto. Y esta es una realidad que cada vez va a ser pues, más palmaria en nuestra región. Y tenemos que poner freno a esto. Y nosotros en Vox, claro que estamos dispuestos frente a las políticas globalistas del Partido Popular, que quieren convertir nuestra región pues, en esa ciudad de Madrid, en esa ciudad de cartón piedra, en ese parque temático para turistas que está expulsando a sus vecinos. Se están yendo cada vez más al extrarradio, incluso muchos jóvenes estamos viendo que se están yendo a otras provincias de comunidades limítrofes. Y nosotros queremos que el madrileño, que el español que quiere vivir en Madrid se pueda quedar en Madrid. Y en esto pues vamos a seguir trabajando desde Vox, aunque nos quedemos solos. Carlos, el otro día te reuniste tú con la cooperativa de Metropolitan y te contaron que llevan más de una década, digamos, sufriendo un calvario ante unas trabas burocráticas prácticamente asfixiantes. No sé si nos podrías contar un poco la historia de esta cooperativa y qué te transmitieron. Sí, esta gente, se llama Cooperativa Metropolitan, compró hace 12 años un terreno que era municipal y donde había unas cocheras que ya fueron derribadas. Esta parcela está entre Cuatro Caminos y Chamberí, las históricas cocheras del metro de la línea 1 que empezaba precisamente en Cuatro Caminos, y ahí tenían un proyecto de hacer 443 viviendas. 2014, la situación del precio del metro cuadrado entonces era entre la mitad y un tercio de lo actual. Y 2014 compraron el terreno, 2014 pusieron sus ahorros, 2014 hicieron el primer planeamiento y en 2026 eso es un erial en el que pasa la bola esta típica del desierto y no hay absolutamente nada más. No se ha construido, no se ha puesto un ladrillo, no se ha podido hacer absolutamente nada por los bloqueos y por las demandas, primero de asociaciones teóricamente de defensa del patrimonio, por las antiguas cocheras, luego de asociaciones ecologistas, que han ido bloqueando, no porque ellas tengan ese poder, sino porque la propia legislación que hay sobre el suelo en España permite que tenga ese poder cualquiera y que cualquiera, por un defecto de forma, pueda tener paralizado durante años o incluso décadas un proyecto de edificación. Esto, que podría ser anecdótico, en verdad es el símbolo de qué es lo que se ha hecho en España con el suelo, de cómo los ayuntamientos han retenido suelo, de cómo incluso el propio planeamiento urbano por parte de los ayuntamientos ha sido ridículo, cuando menos, siendo generosos, sino bastante torpe y bastante cutre. Y lo que nos encontramos es que gente que compró y que puso todos sus ahorros para poder hacer su vivienda hace 12 años, algunos han muerto, otros ya no viven en España, otros han divorciado y otros, los más, siguen viviendo de alquiler 12 años después porque todos sus ahorros están ahí metidos. Y para que ellos puedan salir de la cooperativa tiene que entrar otro. ¿Y quién va a ser el idiota que meta su dinero a un proyecto que lleva ya 12 años bloqueado por la incompetencia de tantos y por la permisividad de unas leyes
que en un país en el que se habla continuamente de que falta vivienda, nadie se pone manos a la obra para que esa vivienda deje de faltar. Todo lo contrario, lo que tenemos es que cada vez sea más escasa. Y comentando un poco lo que mencionaba antes Isabel, yo creo que es muy importante que todos tengamos la idea de que la inmigración, como exceso de demanda, nos afecta de muchas formas en el mercado de la vivienda, y que el español medio, al que cualquiera de vosotros podéis ser representante de él, se está viendo cada vez más envuelto en mitad de un sándwich, en mitad de una pinza, entre los efectos de la globalización por arriba y los efectos de la globalización por abajo. Los efectos de la globalización por arriba son los que ha mencionado Isabel, relativos a la iniciativa que hoy defendía Vox en la Asamblea de Madrid, que tiene que ver con aquellos compradores extranjeros que están comprando a tocateja lo que el españolito medio ni siquiera puede soñar con adquirir a plazos, porque ni siquiera le dan una hipoteca, y que están haciendo que se caliente el mercado y que suban los precios y que están transformando a faz de barrios precisamente como el barrio de Salamanca o de zonas concretas del barrio de Salamanca, pero que en verdad no solamente es un fenómeno que podamos aislar a calles concretas, sino que esto genera un efecto dominó. El español que antes compraba ahí, ahora se traslada a comprar en el barrio de al lado, el que compraba en el barrio de al lado a otro barrio, y al final se va produciendo un efecto dominó o mancha de aceite por el cual la gente va saliendo de comprar donde quería comprar y se van elevando y calentando los precios del mercado. Y claro, la propuesta era muy sencilla. ¿Quién queremos que compre en España? Una familia, para que esa familia pueda desarrollar su proyecto vital, pueda tener estabilidad, pueda ahorrar, pueda planificar, pueda tener hijos. O alguien que tiene casi casas por castigo por todo el mundo y al que encima se le ponía no solamente alfombra roja, sino que se le daba incluso incentivos fiscales, como quería Ayuso hace 3 años aquí en la Comunidad de Madrid. Esa es la globalización por arriba, pero es que por abajo, lo que ha mencionado Isabel, de que sucede en muchos barrios del extrarradio, es una competencia absolutamente desleal. En un contexto en el que la inmigración masiva ha tirado a la baja los salarios y las condiciones de trabajo se han precarizado, no solamente es que el español tenga que competir cada vez por sueldos más bajos, sino también por precios de la vivienda más altos en las zonas de menos renta. Y uno va a decir, no, claro, pero si los que vienen son más pobres que el español, los precios caerían. Pues que si los que vienen son más pobres que el español, uno, se concentran donde los precios son más bajos, y dos, ya no estamos hablando de alquilar casas, estamos hablando de alquilar habitaciones. Y el españolito medio ha nacido en el 95, en 2000 o en 2005, ha nacido en un hogar en propiedad de 60 metros, de 70 metros, de 80 o de 90, interior o exterior, con balcón o sin balcón, pero una casa entera. No hay nadie que haya vivido después de los años de posguerra en una vivienda compartida. Así se vivía en las comunalca, en la antigua URSS, en la antigua RDA, en la antigua Rumanía socialista. Así se vivía allí, pero en España nunca se ha vivido así. Y los que están ahora obsesionados con lo de la memoria histórica, tal vez es que han querido meternos tanta memoria histórica en vena que nos están haciendo vivir como se vivía en España en la inmediata posguerra. Pero claro, es que ¿quién va a competir así? Una familia española, trabajadora de Villaverde, de Usera, de Carabanchel, ¿va a querer meterse la familia entera en una habitación, levantar la cama y tener debajo de la cama los deberes, la olla, la ropa? ¿Cómo se puede competir con eso? Porque es que sabemos que hay viviendas que en 2020 estaba la vivienda de 60 metros a 500 euros la vivienda entera y ahora está a 1.500 porque se alquila por habitaciones, y hay un negocio tremendamente lucrativo porque la inmigración es tremendamente lucrativa. Es tremendamente lucrativa para muy poquitos sectores, pero muy lucrativa. Por eso habrá que trasladar de una vez por todas a las instituciones el consenso que hay en los hogares, el consenso que hay en las pausas del café, el consenso que hay entre los amigos, que todo el mundo está hasta el gorro de la inmigración. Son muy poquitos los beneficiarios y, sin embargo, son los que están comiéndonos la tostada y decidiendo cuál es la política de vivienda, de servicios públicos, de seguridad, de identidad. Muy poquitos, ¿eh? Muy poquitos. Y aquí está precisamente en Madrid Isabel para que eso deje de ser así y para que aquellos que dicen tan altivos que nos están robando Madrid, que también participan, por supuesto, del robo y del latrocinio de Madrid, se enteren de que el único partido que está en contra de que nos roben Madrid es el que habla de todos los robos, no solo del robo que les interesa a ellos. El único partido es Vox y la única que lo hace en la Comunidad de Madrid es Isabel. Isabel, me gustaría preguntarte por el tema del velo. Es un tema de gran actualidad porque estamos viendo cómo Vox en distintas regiones de España está consiguiendo éxitos, pues acabando en lugares públicos o en administraciones con el poder portar niqabs o burkas. Esto, sin embargo, es algo que se ha solicitado a través de Vox en la Asamblea de Madrid, por ejemplo, en los colegios, ¿no? Algo tan sagrado como las niñas, y sin embargo, siempre ha habido un bloqueo. ¿A qué se debe esto?
Bueno, es una otra propuesta que llevamos al Pleno de la Asamblea de Madrid, que también creo que es una propuesta que comparten una gran mayoría de españoles, ¿no? A mí me parece muy triste ver en mi propio país a mujeres encerradas en cárceles de tela. El otro día en la puerta de la Asamblea de Madrid había una mujer con niqab, que solo se le veían los ojos. Esto en Madrid. Hay muchos barrios y muchos municipios donde el avance del islamismo pues cada vez es más grave, ¿no? Donde estamos viendo que hay colegios donde se suspenden actividades extraescolares porque los niños están en Ramadán, entonces todos los niños se tienen que adaptar. El otro día me contaba una madre que lleva a su hijo a un colegio a Parla, un niño de 9 años, y tenían una actividad, precisamente creo que era hoy, el 19 de marzo, a una granja escuela. Entonces, como hay un número elevado de niños musulmanes en esa clase, los padres de toda la clase recibieron un correo electrónico diciendo que se suspendía provisionalmente la actividad extraescolar porque había muchos niños, muchas familias que estaban en Ramadán, entonces todos los niños tenían que adaptarse a los niños musulmanes. Y esto está pasando en colegios de la Comunidad de Madrid. Igual que hay incentivos en la contratación de comedores escolares que ofrecen menú halal en los comedores de la Comunidad de Madrid. Entonces, claro, sale Ayuso diciendo que va a combatir el islamismo y que unas palabras grandilocuentes, pero luego a la hora de aplicar las políticas, como decía Carlos, o sea, Ayuso es la más globalista de todos, la más proinmigracionista. Yo siempre digo, ¿qué diferencia hay entre el Partido Popular en Madrid en materia de inmigración y el señor Illa en Cataluña? Porque yo no he visto absolutamente ninguna. Y en cuanto a esta propuesta de la prohibición del velo islámico en los colegios e institutos de la Comunidad de Madrid, cuya competencia sí es de la señora Ayuso, esa que dice que combate el islamismo en los medios de comunicación, cuando nosotros llevamos esta propuesta para que desde la Comunidad de Madrid, desde la Consejería de Educación, se dictara una orden para que se prohibiera el acceso con velo islámico a las niñas en los colegios de nuestra región, pues el Partido Popular se unió a la extrema izquierda para tumbar otra vez esta propuesta. Y además, no solo eso, sino que Ayuso, en ese relativismo que tanto le caracteriza y en ese globalismo, en ese pleno llegó a comparar el uso del velo islámico con un crucifijo. Es decir, me dijo, si prohíbo el velo islámico, tengo que prohibir que puedan entrar los niños con un crucifijo. Esto es el Partido Popular y esto es la señora Ayuso. Pero nosotros, que somos muy insistentes, ¿verdad, Carlos?, vamos a seguir trabajando y vamos a seguir oponiéndonos de verdad al avance del islamismo porque creemos firmemente que tenemos que defender nuestra identidad y en este caso además con el tema de los trapos misóginos que se ponen en las cabezas exclusivamente de las mujeres, porque esto no es libertad religiosa. El velo islámico es una herramienta política de sometimiento de la mujer por parte del islamismo, porque claro, aquí el Partido Popular nos habla de la libertad religiosa, pero es que esto no es libertad religiosa. Tapar a una niña con un trapo misógino para que vaya a un colegio público en la Comunidad de Madrid, eso no es libertad religiosa. Eso es sometimiento de la mujer. Y nosotros defendemos la igualdad entre hombres y mujeres. Y si quieren encerrar a mujeres o a niñas en cárceles de tela, pues lo tienen muy sencillo, que se vayan al aeropuerto, que se cojan un vuelo y que se vayan a Marruecos, a Irán o a Afganistán. Pero desde luego aquí, si vienen aquí, se tienen que adaptar a nosotros y se tienen que adaptar a nuestra cultura, a nuestro modo de vida y a nuestra identidad. Y nosotros no solo lo decimos, sino que lo hacemos y trabajamos precisamente para frenar ese avance del islamismo que supone un retroceso en nuestros derechos, en nuestras libertades, especialmente de las mujeres, y vamos a seguir defendiendo y realizando propuestas en la Asamblea de Madrid para poner freno a esta ideología totalitaria y que, como digo, acaba con los derechos de las mujeres. Sí, seguramente sea ese relativismo que tanto le caracteriza el que le hace decir un día que es atea, el siguiente que va a misa. Lo hemos visto en muchos casos, sí. Y también es muy evidente, ¿no?, que un tema que ha saltado a todas las noticias a nivel nacional en los últimos días es esa nueva regulación impulsada por el gobierno de Sánchez que va a permitir a inmigrantes ilegales acceder a nuestra sanidad pública, es decir, que va a convertir la sanidad española en universal y que incluso en algunos lugares van a tener prioridad los que entran ilegalmente respecto a los que llevan aquí años cotizando. Carlos, esto por ejemplo en Madrid, ahora lo ha anunciado Pedro Sánchez a nivel nacional, pero ya se estaba haciendo, ya se sabía que había inmigrantes ilegales acudiendo de forma gratuita a la sanidad pública española. ¿Realmente crees que existe un riesgo real de que el ya colapsado sistema sanitario pueda agravarse y podamos verlo a unos niveles prácticamente inasumibles y que acabemos pues mucho peor que nunca? ¿Tú quieres que diga lo del ibuprofeno? Es que me he acordado ahora.
Y me parece muy bueno. Bueno, lo primero de todo es decir que, lamentablemente, en España los servicios públicos no están dimensionados para la población que hay en España. En España, desde el año 2004-2005, la inversión en infraestructuras per cápita ha caído prácticamente a un tercio de la de entonces. Sin embargo, el país de 2004 pues, tenía 40, 41, 42 millones de habitantes, el actual tiene 50 millones de habitantes. Es verdad que los españoles siguen siendo los mismos que vivían en el año 2004, pero ahora viven con nosotros otras personas que no son españolas y que evidentemente necesitan la provisión de unos servicios. Antes hemos hablado de vivienda, ahora estamos hablando de atención sanitaria, urgencias, hospitales, educación, etcétera, etcétera. En este país, los mismos que han planificado que tuviéramos fronteras de plastilina, los mismos que han hecho concesiones abusivas y fraudulentas de la nacionalidad, los mismos que han considerado que en España cabía todo el mundo, no se preocuparon ni siquiera ya por humanitarismo, porque esa gente pudiera vivir mínimamente bien. Dicen que vengan y van a estar viviendo en una tienda de campaña o en encima de un banco. Dicen que vengan y no van a tener la capacidad de ser atendidos de sus dolencias. O si lo van a hacer, va a ser por encima de los españoles, pasando por encima de los españoles. Entonces, todo esto que siempre son palabras preciosas y de, no, es que por solidaridad y por la sanidad universal. Bueno, la sanidad universal mata. La sanidad universal mata. Mata españoles. La sanidad universal mata a españoles que no son atendidos a tiempo. Mata a españoles a los que no se les pilla a tiempo una dolencia y a los que, por tanto, no se les hacen las pruebas que necesitan. Cuando se les hacen es tarde y entonces llegan tarde a la operación. La sanidad universal mata españoles. La haga quien la haga. Pero la sanidad universal mata a españoles. Y sería maravilloso que aquí tuviéramos los recursos para curar a todo el mundo, pero incluso para curarles allí. Tú tocas un botón y están curados y sería maravilloso. Vas con la varita mágica y vas curando a todo el mundo. Pero es que la realidad no es esa. Y la realidad es que los recursos en España son finitos, encima en un momento de recaudación récord, y tenemos el estado de las vías calamitoso, el estado de las carreteras calamitoso, las infraestructuras básicas en estado deplorable y de vergüenza, la sanidad con las mayores listas de espera, una persona muriendo cada 16 minutos en España en las listas de espera para ver si tiene la ayuda de la dependencia. O sea, son datos que asustan al miedo, son datos que no parecen propios de un país europeo, occidental, son datos que habrían resultado increíbles a nuestros padres y abuelos en el año 2000 o en el año 2005 si le hubiesen dicho, no, es que en 2026 nos enfrentaremos a esto. La gente habría dicho, no, hombre, no. Esto es imposible porque nos han contado lo del rollo este de que siempre la generación siguiente va a vivir mejor que la anterior y hay una idea de progreso infinito y, por tanto, no. Esto se ha acabado. Y quien conociera los centros de salud hace unos años y los conoce ahora, sabe bien de lo que estoy hablando. Y quien conociera el metro hace unos años y lo conoce ahora, sabe bien de lo que estoy hablando. Y las urgencias. ¿Y qué pasa? Que esto no son caprichos. Que cuando uno va a urgencias suele ir en un estado de nerviosismo, de angustia, de preocupación. Y entonces le toca los huevos de tal forma tirarse ahí 10 horas esperando y que no haya un puñetero nombre español entre los que llaman para ser atendidos, le toca los huevos muchísimo. Le toca los huevos muchísimo, porque es que es evidente que si alguien considera que no tiene impacto en los servicios sociales y en los servicios públicos la inmigración, es porque va siempre en taxi, va siempre en Uber, nunca coge un metro, nunca coge un autobús, nunca coge un cercanías, nunca va a la sanidad pública, nunca va a la educación pública. Y todo esto quiere decir gasto extra para unas familias que viven cada vez peor. Viven cada vez peor porque destinan cada vez más parte de su salario precario y estancado desde hace 30 años al alquiler. Por encima del 50, por encima del 60%. Y nos encontramos con que en este momento, que todo el mundo piensa que las clases medias están en declive, estamos en récord de tarjetas sanitarias privadas en España. ¿Por qué estamos en récord de tarjetas sanitarias privadas en España? Es que a la gente ahora le apetece tirar 45, 50, 55 euros al mes de tarjeta sanitaria privada. ¿Es que le apetece? Claro, es que lo que tiene la sanidad pública es que es patada para adelante y ya te atenderán dentro de unos meses o dentro de un año, si sigues vivo, con suerte. Entonces, claro, como la gente suele tener algo de aprecio por su propia vida y por la vida de sus familiares, pues acaba destinando este dinero. Pero también pasa lo mismo por la noche. Antes la gente se cogía el nocturno o se volvía caminando a casa y ahora no. Ahora se coge un Uber o se coge un taxi porque no se fía de lo que se encuentra en la calle. Entonces vemos que una sociedad cada vez más precarizada, cada vez más desvalijada, cada vez más saqueada de impuestos, tiene que privatizar la solución a muchos de los problemas que antes le proveía
la administración. Has mencionado el tema de la inseguridad y yo creo que es evidente para todo el mundo que bueno, los propios datos lo dicen, ¿no? El índice de delincuencia ha aumentado de forma exponencial en Madrid y, pues como es lógico, Vox ante eso quiere soluciones, no quiere respuestas. Y precisamente por eso Isabel Pérez Moñino propuso hace algunos meses en la Asamblea de Madrid datos concretos como, por ejemplo, que se diese a conocer la nacionalidad de los delincuentes, ¿no? Ante esto, Isabel Díaz Ayuso, la que supuestamente quiere combatir esa inmigración ilegal o esa inmigración masiva, ¿cuál fue la respuesta que os dio? No. Ayuso vota en contra de todas, absolutamente todas las propuestas de Vox. Absolutamente todas. Y esta propuesta, que también es de puro sentido común y que comparte una gran mayoría de españoles, pues era simple y llanamente que se publicaran los datos de los detenidos en Madrid, el origen, el país de origen de los detenidos en Madrid, que es una cosa que se ha hecho, por ejemplo, en Cataluña o en País Vasco, y hemos visto cómo la población extranjera pues supone una parte muy importante de los detenidos, ¿no? Y estos datos, pues, que simplemente era pedírselo al Ministerio de Interior, es decir, ni siquiera era una competencia de la Comunidad de Madrid. Pero Ayuso pues, se volvió a unir a la extrema izquierda para tumbar nuestra propuesta. Y cuando nosotros en la Asamblea de Madrid hablamos de inseguridad, que es un tema que les preocupa a muchos madrileños, especialmente madrileños que viven en zonas, en barrios del sur de Madrid, donde las políticas de Ayuso y del Partido Socialista pues, han convertido estos barrios en verdaderos experimentos multiculturales, donde pues, se produce el mayor número de delitos y de detenciones en la Comunidad de Madrid. Y esto lo vemos en los datos estadísticos. Nosotros hemos pedido al Ministerio del Interior el número, el porcentaje de población reclusa en Madrid, es decir, los delitos más graves que se cometen en Madrid, los que tienen pena de prisión, y casi el 50% de la población reclusa, es decir, que está en las cárceles de Madrid, casi el 50% es población extranjera, cuando no supone ni el 20% de la población total. Es decir, claro que hay una relación directa entre la inmigración y la delincuencia. Y ahí están los datos no son racistas. Y es curioso, ¿no? Porque cuando escuchas a los contertulios, estos de nuevas generaciones que ahora han metido a debatir en el duopolio informativo, que parecen robots, que los han metido en Génova, los han hecho ahí un masaje y les han dicho lo que tienen que decir, pues yo les escucho hablar ahí de, ¿no?, del liberalismo, de no sé qué, de no sé... O sea, cuestiones totalmente alejadas de lo que me cuentan los jóvenes cuando yo voy a Vicálvaro, cuando yo voy a Vallecas, cuando yo voy a Fuenlabrada, cuando yo voy a Parla, cuando yo voy a Pinto, que no me hablan de esos problemas de los que hablan estos niñatos de nuevas generaciones en los medios de comunicación subvencionados por el Partido Popular. Y es triste, ¿no? Porque... Es triste que el Partido Popular, hoy Ayuso me decía que nuestra propuesta de la fiscalidad diferenciada para extranjeros, bueno, nos ha tachado de nacionalistas, me ha llamado paleta, me ha llamado, bueno, que no tengo ni idea de nada, que nuestras propuestas son inconstitucionales, que estoy a un pleno de venir con una Palestina al pleno de la Asamblea de Madrid. Esa dicotomía, ¿no?, de derecha, izquierda, no, es que esto ya no es derecha o izquierda, esto es patriotismo, esto es sentido común, esto es poner a los españoles en el centro del debate público, y a esto no están acostumbrados ni el Partido Popular ni el Partido Socialista. Por eso se dedican a llenar sus cadenas de televisión de contertulios que hablen de los problemas que tienen en las sedes de sus partidos políticos, porque no pueden hablar de los problemas que tienen los españoles porque no los conocen. Ellos viajan en coche oficial, de la Asamblea a su ático, del ático a la Asamblea, de su viaje a Miami al aeropuerto, del aeropuerto a su casa. Y este es el recorrido que hacen muchos políticos. Y no hablan con la gente y no escuchan los problemas de inseguridad que están sufriendo los jóvenes. No hablan con los vecinos de Hortaleza, que les han puesto un maldito centro de menas que está causando inseguridad. Cuando hablamos de la violación que se produjo por un falso mena de 23 años acogido por el gobierno del Partido Popular en Madrid a una niña de 14 años, el Partido Popular miró hacia otro lado y ahora dice que no, que van a pedirle al gobierno que hay que repatriar a 9 menas, es decir, desde 2019 que se llevan produciendo agresiones sexuales, mataleones, robos por parte de estos impostores extranjeros. Ahora resulta que la señora Ayuso ha visto ahí la luz, dice que va a repatriar a 9, que va a pedir la repatriación de 9. ¿Tenemos que esperar a que violen a nuestras hijas
para que el Partido Popular haga algo, ya está bien. Y nosotros vamos a seguir hablando de esto, vamos a seguir alzando la voz por todas aquellas personas que están conviviendo con los ocupas, conviviendo con la inseguridad, conviviendo con los mataleones, que entran al metro de Madrid. Si cualquiera de vosotros entra al metro de Madrid, le ponen una venda en determinadas líneas de metro y te la quitas, no sabes si estás en otro país o estás en España. Y esto es lo que está pasando también en el metro de Madrid. Y la inseguridad que están viviendo especialmente los jóvenes, que están viviendo especialmente las mujeres, y que los delincuentes siempre son los mismos. Y a nosotros no nos da miedo señalarlos, porque para resolver un problema tenemos que saber qué está pasando y quiénes están cometiendo los delitos en Madrid. Y aquí ninguno de los políticos de siempre, de esa casta política que nos gobierna, quiere resolver problemas. Lo único que quiere es tener titulares facilones, con tertulios que les bailen el agua y periodistas por la mañana que nos digan que ya no somos liberales, que ya no somos relevantes, cuando tenemos los mejores resultados en todas las elecciones. Y bueno, pues nosotros a seguir trabajando, a seguir recorriendo los barrios y a seguir dando voz a los problemas reales de Madrid. Bueno, ha mencionado Isabel Miami y se me ha venido a la cabeza una sinergia muy interesante que ha hecho Carlos en alguna ocasión, refiriéndose a la Madrid de Ayuso como un invento, una especie de Little Miami, ¿no? que parece que es su objetivo o lo que ella quiere construir o a lo que ella aspira, ¿no? Hemos hablado evidentemente de todo el riesgo que supone esa inmigración masiva que está entrando, cómo está colapsando los servicios públicos, pero también creo que es muy interesante analizar qué influencia puede tener en el panorama nacional, en este caso madrileño, el hecho de que empresas relevantes del panorama internacional, empresas con muchísimo poder adquisitivo, entren en España con muchísimas ventajas fiscales que, sin embargo, los comerciantes, los obreros nacionales no han podido tener nunca. Bueno, aquí lo que ha habido sobre todo ha sido un cambio de paradigma tremendo en los últimos años a la hora de interpretar cuál es el indicador, cuál es el medidor de que a una sociedad le va bien o no. Antes, que a una sociedad le fuera bien era que la gente joven se podía emancipar, si lo deseaba podía formar una familia, si se le pinchaba la rueda del coche podía cambiar la rueda del coche sin que fuera un quebranto para toda la economía del mes, podía llenar la nevera, podía ofrecer un plato de comida caliente a sus hijos, podía irse una semana o dos de vacaciones en verano. Todo esto es el ABC de lo que hemos conocido y de lo que fue la sociedad de clases medias en España. Y por tanto, que a una sociedad o que a una comunidad o que a una región le fuera bien, era que a sus jóvenes les fuera bien, que a sus clases medias les fuera bien, que a sus empresas les fuera bien, que a sus trabajadores les fuera bien, que a sus comerciantes les fuera bien, que sus enfermeros estuvieran bien pagados, que sus hospitales pudieran atender a tiempo. Esos eran los indicadores. Desde hace un tiempo, el indicador de que a Madrid le vaya bien es cuántos eventos internacionales acoge, cuántos festivales acoge, cuántos conciertos, estrellas internacionales vienen a hacer aquí, si se puede hacer la Fórmula 1, si en su día se podía hacer el Gran Casino, cuántos inmigrantes vienen, cuántos acentos, cuántos colores, cuántas mezclas, todo. Pero nunca tiene que ver con lo que hay dentro, siempre es con lo que hay fuera. Y esto me lleva a pensar en una cosa que mencionaba antes Isabel. Dice Isabel que hoy le ha llamado la otra Isabel nacionalista y paleta, ¿no? Nacionalista y paleta. Yo no sé en qué cabeza lo primero puede ser un insulto, pero bueno, vamos a lo segundo. Es que hay que reivindicar lo paleto. En este tiempo en el que todos quieren que seamos... Unos quieren que seamos Miami, los otros, los de enfrente, quieren que seamos Viena cuando hablamos de la vivienda. No, ni Miami ni Viena. Aluche, San Blas, Tetuán, Barrio del Pilar, Salamanca, Chamberí, Retiro. De eso va esto. De que podamos seguir siendo lo que somos, si es que nadie quiere otra cosa. Podamos seguir siendo lo que somos. ¿Esto quiere decir que nuestros barrios se queden petrificados en el tiempo y que tú vayas a por leche y esté el tipo ordeñando la vaca? No, por favor. Quiere decir que se pueda combinar abundancia, desarrollo con raíces. Porque para que el árbol pueda crecer, para que las ramas puedan crecer y para que los frutos puedan fructificar, las raíces tienen que seguir ancladas a tierra, porque si no es otra cosa que no se parece nada a un árbol. Entonces, hay que reivindicar a los paletos. Hay que reivindicarnos bueno, somos nosotros los paletos. Y hay que reivindicar lo paleto. Por supuesto que sí, esto es la versión castiza, hispana,
del cesto de deplorables que en su día mencionaba Hillary Clinton para atacar en 2016 a Trump. Y es que decía que no, que a Trump le votaba toda la gente del interior, los paletos, los que habían perdido el trabajo en esos cinturones antes industriales que habían perdido todo el empleo industrial, la gente que estaba en situaciones vitales tremendas, los que habían caído en la drogadicción, sus hijos, familias desestructuradas, y para ella era el cesto de deplorables, los paletos que votaban a Trump porque no eran capaces de ver las bondades intrínsecas a la globalización y al progresismo. Pues nuestra Hillary Clinton, y la que aquí nos quiere meter en vena la globalización y el progresismo, es Isabel Díaz Ayuso. Bueno, y otra cosa que ha aceptado recibir Isabel Díaz Ayuso, igual que el resto de líderes autonómicos del Partido Popular, es la llegada masiva de menas. Un tema que da muchísimo que hablar, un tema que Vox ya denunció en su día con una pancarta que colocó en el transporte público en el que decía la cantidad que se estaba destinando al mes al cuidado de cada mena. He de decir que, comparándolo con ahora, os quedasteis cortos y, por ejemplo, recientemente se ha abierto un centro en Fuenlabrada, está siendo uno de los que más problemas está generando de toda España. También vimos recientemente en Hortaleza una violación salvaje a una niña menor de edad. Ante este problema, Isabel Díaz Ayuso, ¿qué está haciendo? ¿Vosotros creéis que en estos momentos está siendo Madrid una de las comunidades autónomas más receptoras de esa llegada masiva de menas que debieran estar con sus padres? Bueno, Ayuso les ha puesto una alfombra roja. Les ha dado una casa, les ha dado una alimentación, les ha dado psicólogo, les ha dado todas las cosas que no les llegan a los jóvenes españoles. 6.000 euros al mes, 6.000 euros al mes cada plaza de mena en Madrid. Esto es una barbaridad. ¿Cuántas familias españolas, cuántos jóvenes querríais tener 6.000 euros al mes de la administración? ¿Cuántos? Esto es una vergüenza. Y mientras tanto, pues Ayuso ha decidido, pues eso, ponerles alfombra roja, decir que aquí cabe todo el mundo, no ponerse contundente frente a Sánchez y acoger aquí a todos estos impostores, porque son muchos de ellos impostores, mayores de edad, que tienen más años que un bosque y que estamos acogiendo y manteniendo con los impuestos de todos los madrileños, en los centros de menas que se están abriendo casualmente, siempre, en barrios de gente trabajadora, que es a los que están condenando, como he dicho antes, a esos experimentos multiculturales y que están conviviendo con la degradación de sus barrios y con la inseguridad. Y cuando han pasado cuestiones que han trascendido mediáticamente, ¿no? Porque pasan muchas cosas en estos centros de ilegales, y no trascienden mediáticamente porque al Partido Popular pues no le interesa que trasciendan. Pero cuando han trascendido, como la lamentable violación que se produjo a una niña de 14 años por un falso mena de 23 años, Mohamed Rifai, pues el Partido Popular dijo, uy, es que han violado a una niña. Bueno, vamos a iniciar el expediente de reagrupación. Cuando hace meses nos dijeron, no, es que esto es ilegal porque no sabemos quiénes son sus padres. Claro que saben quiénes son sus padres. Es que hemos visto los informes de los servicios sociales de la Consejería de Familia y tienen obligación de contactar diariamente con sus padres en su país de origen. Y esto es una vergüenza. O sea, ¿os imagináis que de repente jóvenes de 18, 23 años españoles se fueran a Francia y llegaran allí en masa y el gobierno francés, en vez de mandarlos a sus países de origen con sus padres, les dijera, no, venid aquí que os vamos a poner una casa, que os vamos a poner manutención, que os vamos a poner un chofer, que os vamos a poner un abono transporte, que os vamos a dar sanidad gratuita? Esto es lo que está pasando hoy en España y con los impuestos de todos los madrileños y de todos los españoles. Y hay que poner freno a esto. Y cuando Vox gobierne, no les vamos a poner alfombra roja ni les vamos a poner una casa, les vamos a poner un billete de vuelta encima de la mesa para que vuelvan a sus países de origen con sus padres. Porque le hemos dicho también a Ayuso que porque no les hace la prueba de edad. Es que no sabemos qué edad tienen. Es que muchos de ellos que han cometido delitos hoy en Madrid, por ejemplo, Mohamed Rifai, que tiene antecedentes policiales por agresiones sexuales en otros puntos de España, incluso de Europa, va a ser regularizado por el gobierno de Sánchez, porque no tiene antecedentes penales, es decir, no tiene una condena penal firme. Es que esto es un verdadero coladero. Y esto está siendo protagonizado, financiado e impulsado tanto por el Partido Popular como por el Partido Socialista y todas esas mafias disfrazadas de ONGs que se están lucrando con el tráfico de personas, como aquí en Madrid, donde estamos viendo que cada plaza de mena cuesta 6.000 euros al mes.
Si no son capaces de controlarlos, tenerlos controlados, al menos encerrados allí, los tienen en las calles deambulando y violando a niñas, ¿dónde se está yendo el dinero? ¿A qué se está dedicando? Estas ONGs, hemos pedido también una auditoría de todas estas subvenciones, hemos presentado recursos y mientras tanto el Partido Popular mira hacia otro lado y dice no, la culpa es de Sánchez, no, la culpa es de vosotros, la culpa es vuestra. Dejar de lanzar balones fuera, porque aquí se están cometiendo muchísimas injusticias con españoles que no llegan a final de mes y que están viendo cómo impostores ilegales que acaban de llegar a nuestro país tienen todo puesto cuando les está faltando la comida a muchísimos españoles. Esto es una verdadera vergüenza y es una verdadera incoherencia y tenemos que acabar con esto, por supuesto que sí. Bueno, ya la última para cerrar y también para poner un poco de optimismo al asunto, porque es verdad que el panorama es desolador. Habéis hablado de la importancia, ¿no?, de llevar a cabo deportaciones masivas que además de acabar con nuestra identidad, además de acabar con nuestra seguridad o recuperar nuestra seguridad, también puedan aliviar todos los servicios públicos que en estos momentos están colapsados. Pero es cierto que en lo que muchas veces se escudan los globalistas, y seguramente esto vino antes que esta entrada masiva de inmigrantes, es en la baja natalidad que hay en muchísimos países europeos. De hecho, España es uno de los principales dentro de la Unión Europea. Tenemos una tasa del 1,102, una cosa así, muy, muy baja. Ante esto, ¿qué políticas se deben seguir para intentar recuperar una España de familias, una España de viviendas y una España de los españoles? Bueno, lo primero es acertar en el diagnóstico y es entender que los que han venido no han venido ni a pagar las pensiones ni a salvar el estado de bienestar. Todo lo contrario, han venido precisamente a reventar las redes de solidaridad con los españoles que más lo necesitaban y a saturar servicios. Y no son ellos los culpables, solo faltaba que lo fueran ellos, son quienes los han traído. Es evidente que cualquiera aprovecharía una oportunidad así. Cualquiera lo haría por sus hijos, por sus seres queridos, y no hay nada reprochable en ello. Hay reprochable en unos políticos que en lugar de pensar en los de casa, piensan en los de fuera. No sé si por amor hacia afuera o por odio hacia adentro, seguramente por esto segundo. Entonces, dado que el paradigma dominante durante los últimos tiempos ha sido, en lugar de fomentar la natalidad, vamos a importar a los hijos de otros, que además es profundamente, no sé, racista seguramente, clasista. Si tú quieres que otros países puedan tener un buen desarrollo, no te cargas la posibilidad de desarrollo de los países, no le traes a la gente de otros países, permites que los países puedan crecer. No hace falta hijos de otros, hace falta hijos nuestros. Las abuelas quieren ser visitadas por sus nietos, no por los nietos de otros, evidentemente, como es lógico y normal. Y aquí hay una cuestión que es bueno, la simbiosis de una crisis cultural y de una crisis material, pero también es de una crisis cultural. Nosotros desde la política se puede hacer mucho por aliviar la parte material, y es cierto que quién va a tener un hijo en un piso compartido, quién va a tener un hijo cuando sigue viviendo en la vieja litera de casa de los padres con 42 años, quién va a tener un hijo cuando el traslado al trabajo todos los días desde la casa única que se puede permitir es de 2 horas de coche y atascos. Pues todo eso dificulta, evidentemente, la conciliación, la estabilidad y, por tanto, la planificación de una vida con hijos y de brindar a esos hijos estabilidad en lugar de tumbos. Es evidente, pero también hay razones culturales, y en verdad es la pescadilla que se va muriendo la cola y se va retroalimentando una cosa con la otra, ¿no? Porque buenas condiciones materiales de vida habilitan que se imagine, que se piense a favor de la familia, a favor de los vínculos duraderos, a favor de los lazos fuertes, a favor del sentido de pertenencia, a favor del sentido de comunidad, y lo contrario, malas condiciones materiales hacen que la gente viva desarraigada, viva desarrapada, viva alejada, viva replegada sobre sí misma y viva sin establecer esos lazos. El alquiler, por ejemplo, es maravilloso para esto. Cuando una persona tiene una casa en propiedad con su pareja y vive siempre en el mismo sitio, se preocupa por el desarrollo del entorno, se preocupa porque haya un buen colegio en el que sus hijos puedan jugar, un buen parque, o sea, aprender, un buen parque en el que sus hijos puedan jugar, calles tranquilas, buenos servicios públicos. Cuando uno es itinerante y va con la mochila a cuestas todo el día, como si fuera un caracol, y nunca termina de salir de una mudanza porque entra en la siguiente y después entra en la siguiente, es muy difícil entonces poder entender el valor de la propiedad, poder entender el valor de conservar las cosas, de la pertenencia, de la permanencia, y el alquiler es tremendamente funcional para este estilo de vida desarraigado, flexible, en el que casi vivir lejos de los padres es un síntoma de libertad, tener que irte al extranjero en lugar de ser una consecuencia de la expulsión de un país que trata a patadas a sus jóvenes es un síntoma de emancipación.
Entonces, primero de todo es darle la vuelta a todo este paradigma cultural, pero desde lo material, por supuesto, sentar las bases para que en España volver a tener hijos no sea una hazaña y no sea una heroicidad. Y eso quiere decir entender, por ejemplo, una de las principales políticas públicas en materia económica de Vox es la reducción de 4 puntos porcentuales en el IRPF a medida que vas teniendo hijos, de forma que si tienes 3 hijos van 4 por 3, 12 puntos menos de IRPF. En materia de vivienda, hay países que han hecho las cosas bastante bien. En Europa, en toda Europa, desde hace 10 años ha caído la tasa de propietarios en más de 10 puntos. Sin embargo, hay un país que ha subido más de 20 puntos en ese periodo, que son los malvados nacionalistas y paletos de Hungría. Y tienen el 91% de la población es propietaria en Hungría. Esto quiere decir que muchos jóvenes son propietarios. Sabéis que Hungría es uno de los pocos países que ha ido revirtiendo poco a poco la tasa tan baja de natalidad, sin poder llegar al momento de la reposición. Creo que están ahora mismo en el 1,6, 1,7, viniendo del 1,1 como estamos actualmente en España. Pero, claro, ya han pensado, no solamente se trata de que paguen menos impuestos o de que haya ayudas a la prestación por crianza, como también Vox ha planteado desde las 100 medidas y que ahora algunos de la izquierda parece que se suman al barco pronatalista de la ultraderecha. También es, oye, cuando tú vas a comprar una casa, el Estado te avala parte de la hipoteca y a medida que tú vas teniendo hijos, se va condonando parcialmente lo que tú tienes que devolver, lo va devolviendo el Estado por ti, porque se entiende que la contribución que hace un ciudadano teniendo hijos es mucho mayor que la que hace devolviendo una hipoteca. Bueno, es cambiar el punto desde el que se miran las cosas y entender que para que nosotros podamos seguir siendo nosotros, no solamente tienen que pasar cosas con los otros, sino que nosotros tenemos que poder seguir siendo, y para poder seguir siendo tiene que haber las condiciones materiales para que haya una continuidad histórica, porque si no, esto game over. Qué diferencia, qué diferencia. Estoy acostumbrado a encender la televisión, escuchar a tertulianos, hablar de moderación, de sentido de Estado, de izquierdas, de derechas, y llevo una hora escuchando problemas reales. Así que, oye, os animo a todos ahora, los que tengáis dudas, a hablar con ellos, que van a estar súper dispuestos. Os doy muchísimo las gracias por este rato que he podido tener yo para compartir con vosotros. Y nada, y también a pedirse una cerveza, que ya es jueves y estamos casi a punto de entrar en el fin de semana. Así que muchísimas gracias a todos, de verdad.